Una mañana, un hombre llegó muy temprano a una pequeña cafetería del barrio. Todavía no salía por completo el sol, y las calles seguían cubiertas por ese silencio que solo existe antes de que la ciudad despierte. Pidió un café sencillo. Se sentó junto a la ventana y observó a las personas que comenzaban a llenar las banquetas. Un repartidor aceleraba su motocicleta para entregar el primer pedido del día. Una mujer caminaba deprisa mientras hablaba por teléfono. Un joven con uniforme esperaba el autobús, mirando una pantalla que parecía absorber toda su atención. Todos tenían un destino diferente, pero compartían la misma prisa. El anciano que preparaba el café dejó la taza sobre la mesa y antes de regresar al mostrador dijo algo que el hombre jamás olvidaría. Hay personas que corren toda su vida y nunca descubren hacia dónde las lleva el camino. El cliente sonrió con cortesía, pensando que solo era una frase amable para comenzar el día. Sin embargo, mientras daba el primer sorbo, sintió que aquellas palabras permanecían en su cabeza como una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si la mayoría de nosotros estuviera avanzando con enorme esfuerzo hacia un lugar que nunca eligió por voluntad propia? Esa idea puede parecer exagerada al principio. Después de todo, todos creemos tomar nuestras propias decisiones. Elegimos dónde trabajar, qué estudiar, qué comprar y con quién compartir la vida. Sentimos que cada paso nace de nuestra libertad. Pero existe una diferencia enorme entre decidir y reaccionar. Muchas veces creemos estar construyendo nuestro propio destino, cuando en realidad solo respondemos a expectativas que alguien más sembró mucho antes de que nosotros pudiéramos cuestionarlas. Piensa por un momento en un niño pequeño. Antes de aprender matemáticas, ya escucha qué significa tener éxito. Antes de comprender el valor del dinero, ya aprende qué objetos representan prestigio. Antes de descubrir quién quiere ser, alguien ya le explicó quién debería convertirse. La mayoría nunca se detiene para preguntarse de dónde nacieron esas ideas. Simplemente las acepta, porque todos alrededor parecen aceptarlas también. Aquí aparece una verdad que pocas personas desean mirar de frente. El mayor poder no consiste en obligar a alguien mediante la fuerza. El verdadero poder consiste en lograr que una persona crea que eligió libremente aquello que en realidad solo aprendió a desear. Cuando eso sucede, ya no hace falta imponer órdenes. Las personas comienzan a vigilarse entre ellas, comparan sus vidas, imitan comportamientos y persiguen metas idénticas, creyendo que cada una sigue un camino único. Quizá ahora estés pensando que esto solo ocurre en películas o novelas. Sin embargo, basta observar cualquier espacio público durante algunos minutos. Mira las conversaciones cotidianas. Escucha cuáles son las preocupaciones más frecuentes. Casi siempre aparecen las mismas preguntas. ¿Cuánto gana alguien? ¿Qué automóvil conduce? ¿Dónde vive? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Qué ropa utiliza? Poco a poco, esas referencias se convierten en una especie de idioma silencioso mediante el cual la sociedad asigna valor a cada persona. Lo curioso es que muy pocos recuerdan quién escribió esas reglas. Simplemente existen. Funcionan como si fueran leyes naturales. Cuando una persona se aparta de ellas, suele recibir críticas, burlas o rechazo. Entonces aprende rápidamente que resulta más cómodo parecerse a los demás que descubrir su propio camino. Sin darse cuenta, cambia autenticidad por aceptación. Cambia tranquilidad por aprobación. Cambia libertad por pertenencia. Tal vez el problema no sea trabajar muchas horas. Tampoco ahorrar o esforzarse por mejorar la calidad de vida. El verdadero problema aparece cuando toda nuestra existencia gira alrededor de una carrera cuyo premio cambia constantemente. Cada vez que creemos estar cerca, surge un objetivo nuevo. Una casa más grande, un teléfono más reciente, un viaje más exclusivo, un reconocimiento distinto. La línea de llegada nunca permanece en el mismo lugar. Eso provoca una sensación extraña que muchas personas conocen muy bien. Trabajan más que nunca, pero sienten menos tranquilidad que antes. Consumen más productos, pero experimentan menos satisfacción. Conocen más información, aunque entienden menos lo que ocurre a su alrededor.
Viven conectadas todo el día, pero rara vez encuentran tiempo para escuchar sus propios pensamientos. Existe un viejo dicho mexicano que afirma que quien mucho corre, pronto se cansa. Durante generaciones, se interpretó como una invitación a la prudencia. Hoy parece adquirir un significado diferente. No se trata solamente del cansancio físico. También existe un agotamiento invisible que aparece cuando cada decisión responde a expectativas ajenas. El cuerpo continúa avanzando, pero la mente comienza a preguntarse por qué el esfuerzo nunca parece suficiente. En ese momento, muchas personas creen que el problema está en ellas. Piensan que necesitan trabajar todavía más, estudiar otro curso, comprar otro libro, seguir otro consejo. Pocas veces consideran una posibilidad distinta. Quizá la pregunta correcta no sea cómo correr más rápido. Quizá primero debamos descubrir hacia dónde conduce el camino por el que estamos corriendo. Esa diferencia cambia por completo la forma de mirar la realidad. Porque cuando una persona comprende que algunas metas fueron heredadas y no elegidas, comienza a recuperar algo muy valioso. Recupera la capacidad de observar. Deja de reaccionar automáticamente. Empieza a notar detalles que antes parecían invisibles. Descubre que detrás de muchas decisiones colectivas existen incentivos, costumbres y narrativas que se fortalecen precisamente porque casi nadie las cuestiona. Este no es un llamado a desconfiar de todo, ni a vivir aislado del mundo. Tampoco significa que exista un enemigo oculto controlando cada movimiento. La realidad suele ser mucho más sencilla y al mismo tiempo más profunda. Las sociedades construyen reglas para organizarse. Las empresas crean estrategias para vender. Los medios cuentan historias para atraer atención. Las personas buscan reconocimiento porque así funciona nuestra naturaleza social. El problema aparece cuando olvidamos distinguir entre lo que realmente necesitamos y aquello que simplemente aprendimos a desear. Por eso, las personas que desarrollan una mirada diferente no siempre poseen más dinero ni ocupan cargos importantes. Muchas veces solo aprendieron a detenerse unos minutos antes de aceptar una idea como verdadera. Hacen preguntas incómodas. Observan los patrones. Comparan versiones distintas de la misma historia. Entienden que casi todas las decisiones importantes comienzan mucho antes de firmar un contrato o entregar una tarjeta bancaria. Comienzan en la mente. Y quizá esa sea la diferencia más grande entre vivir dormido y vivir despierto. Una persona dormida cree que todas las puertas visibles son las únicas que existen. Una persona despierta entiende que siempre vale la pena buscar entradas que nadie señala. Mientras la mayoría discute cuál camino es más rápido, ella intenta descubrir quién diseñó el mapa. Si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque una parte de ti también ha sentido esa incomodidad difícil de explicar. Esa sensación de que algo no termina de encajar. De que existen preguntas importantes que rara vez aparecen en las conversaciones diarias. Precisamente ahí comienza este recorrido. No para ofrecer respuestas absolutas, sino para observar con otros ojos aquello que durante años parecía completamente normal. Con el paso de los días, aquel hombre volvió varias veces a la misma cafetería. Ya no iba únicamente por el café. Iba porque había descubierto algo extraño. Cuando observaba el movimiento de la ciudad desde aquella ventana, todo parecía diferente. Las personas seguían caminando con la misma velocidad. Los automóviles llenaban las avenidas y los anuncios luminosos prometían una vida mejor. Sin embargo, ahora comenzaba a preguntarse qué parte de todo aquello respondía a necesidades reales y qué parte nacía simplemente de la costumbre. Una tarde lluviosa entró una madre con su hijo pequeño. Mientras esperaban su pedido, el niño señaló un cartel donde aparecía una familia sonriendo frente a una casa enorme. Preguntó con inocencia si algún día ellos vivirían en un lugar así. La madre respondió que tendría que estudiar mucho, trabajar muy duro y ganar suficiente dinero para lograrlo. El anciano que seguía atendiendo la cafetería sonrió con respeto. No discutió aquellas palabras.
Solo observó en silencio cómo una idea acababa de sembrarse en la mente de alguien que apenas comenzaba a descubrir el mundo. Esa escena parecía insignificante, pero revelaba un mecanismo que acompaña a casi todas las personas desde la infancia. Primero, aparecen las imágenes. Después nacen los deseos. Finalmente llegan las decisiones. Pocas veces ocurre al revés. Creemos perseguir nuestros propios sueños, aunque muchos de ellos fueron moldeados mucho antes de que pudiéramos analizarlos con calma. Piensa en cuántas veces has escuchado frases parecidas desde que eras niño. Trabaja sin descansar y algún día vivirás tranquilo. Compra esto porque lo mereces. Demuestra tu valor mediante lo que posees. Nunca te conformes. Siempre aspira a más. Ninguna de esas frases parece peligrosa por sí misma. El problema aparece cuando todas juntas construyen una única dirección posible, y cualquier camino diferente comienza a verse como un fracaso. Ese es uno de los fenómenos más curiosos de la vida moderna. Las personas rara vez sienten que alguien les ordena hacer algo. Simplemente observan lo que hace la mayoría y terminan repitiéndolo. Si todos cambian de teléfono cada cierto tiempo, parece natural hacerlo. Si todos trabajan más horas para comprar una vivienda más grande, parece lógico seguir el mismo camino. Cuando una conducta se repite miles de veces, deja de parecer una elección y empieza a sentirse como una obligación silenciosa. Existe un refrán muy conocido que dice: "Dime con quién andas y te diré quién eres". Normalmente se utiliza para hablar de amistades, pero también podría aplicarse a las ideas, porque las ideas con las que convivimos todos los días terminan definiendo la forma en que interpretamos la realidad. Cuando una persona escucha durante años que solo vale quien produce más, poco a poco deja de preguntarse si existen otras formas de medir una vida valiosa. Lo más llamativo es que casi nadie necesita imponer esas creencias mediante la fuerza. Basta con que millones de personas las repitan al mismo tiempo. La aprobación social puede convertirse en una de las presiones más fuertes que existen. Nadie desea sentirse excluido. Nadie quiere ser señalado como alguien que quedó atrás. Por eso muchas decisiones nacen del miedo a perder aceptación más que del deseo auténtico de crecer. Imagina un mercado lleno de puestos, donde cada vendedor intenta atraer clientes levantando la voz. Al principio, cada sonido puede distinguirse con facilidad, pero después de unos minutos, todo se convierte en un ruido continuo. Algo parecido ocurre con la información que recibimos cada día. Anuncios, noticias, opiniones, videos, recomendaciones y tendencias compiten por nuestra atención. Entre tantas voces, resulta difícil reconocer cuáles responden puro buscan dirigir nuestra mirada. Esa saturación tiene una consecuencia inesperada. Cuanto menos tiempo dedicamos a reflexionar, más fácil resulta aceptar respuestas rápidas. Preferimos frases sencillas antes que preguntas complejas. Buscamos soluciones inmediatas para problemas que llevan muchos años formándose. Sin darnos cuenta, comenzamos a reaccionar con impulsos en lugar de comprender procesos. Por eso algunas personas sienten un extraño vacío, incluso después de alcanzar metas que parecían importantes, consiguen el empleo deseado. Compran aquello que durante años imaginaron. Reciben reconocimiento de quienes los rodean. Sin embargo, descubren que la satisfacción desaparece mucho antes de lo esperado. Entonces creen que necesitan un objetivo todavía más grande. El ciclo vuelve a comenzar una y otra vez. Quizá el verdadero problema nunca estuvo en la meta alcanzada. Tal vez estaba en la expectativa que se construyó alrededor de ella. Cuando creemos que un solo logro resolverá todas nuestras inquietudes, depositamos sobre ese momento un peso imposible de sostener. Ninguna casa, ningún automóvil, ningún ascenso laboral, ni ningún objeto puede responder preguntas que pertenecen al terreno de la conciencia. El anciano de la cafetería acostumbraba limpiar cada taza con la misma paciencia. Una tarde dijo algo que parecía una simple observación. Cuando un vaso está lleno de agua turbia, seguir agregando más agua no siempre lo limpia. Primero, hay que dejar que el fondo se asiente. Aquella frase describía también el funcionamiento de la mente.
Muchas personas intentan llenar su vida con actividades, compras y entretenimiento, cuando en realidad necesitan unos minutos de silencio para descubrir qué está ocurriendo dentro de ellas. Esa pausa resulta incómoda. Por eso casi nadie la practica. Es mucho más sencillo mantener la agenda ocupada que enfrentar preguntas profundas. ¿Qué deseo realmente? ¿Qué parte de mi esfuerzo responde a mis propios valores? ¿Qué decisiones seguiría tomando si nadie pudiera aplaudirlas o criticarlas? Esas preguntas no ofrecen respuestas inmediatas, pero tienen el poder de transformar por completo la manera en que una persona observa el mundo. Es precisamente ahí donde comienza una diferencia silenciosa entre quienes viven reaccionando y quienes empiezan a comprender los patrones. Los primeros cambian de dirección cada vez que cambia la opinión colectiva. Los segundos escuchan, analizan y solo después deciden. Esa pequeña distancia entre el estímulo y la respuesta puede parecer insignificante, pero con los años termina construyendo vidas completamente distintas. No significa desconfiar de toda oportunidad ni rechazar el progreso. Significa recuperar la capacidad de elegir con intención. Una persona consciente todavía trabaja, compra, aprende y participa en la sociedad. La diferencia consiste en que ya no permite que cada deseo nazca exclusivamente de la comparación con los demás. Entiende que la libertad no aparece cuando desaparecen las reglas. Aparece cuando uno comprende cuáles reglas decide aceptar y cuáles merece cuestionar. Tal vez la mayoría nunca se detenga a pensar en esto porque la rutina ocupa cada espacio disponible. Entre el trabajo, las responsabilidades, las cuentas por pagar y las preocupaciones diarias, parece no quedar tiempo para observar el panorama completo. Sin embargo, basta un instante de atención para descubrir que muchas de las cadenas más fuertes no están hechas de hierro. Están hechas de hábitos repetidos durante tantos años que terminaron pareciendo parte natural de nuestra identidad. Cuando una persona logra reconocer esa diferencia, ocurre algo inesperado. Deja de sentir que el mundo entero está en su contra. Comprende que no necesita luchar contra todos. Necesita comprender primero el escenario en el que está viviendo. Porque nadie puede cambiar una partida si antes no entiende cómo se mueve cada pieza sobre el tablero. Al cabo de varias semanas, aquel hombre descubrió que ya no observaba únicamente a las personas. Comenzó a prestar atención a los lugares donde tomaban decisiones. Veía cómo un restaurante cambiaba el precio de un mismo platillo sin modificar los ingredientes. Observaba cómo una tienda acomodaba ciertos productos a la altura de los ojos, mientras otros permanecían escondidos. Incluso notó que la música de algunos establecimientos parecía elegida para que nadie quisiera marcharse demasiado pronto. Todo aquello le hizo comprender que casi nada ocurría por casualidad. Un domingo, caminó por un mercado tradicional. Los vendedores llamaban a los clientes con sonrisas sinceras y frases conocidas desde hacía generaciones. Una mujer ofrecía fruta recién cortada, diciendo que no había nada más dulce en toda la ciudad. Unos pasos más adelante, otro comerciante aseguraba exactamente lo mismo sobre su mercancía. El hombre sonrió al darse cuenta de que ambos vendían mucho más que alimentos. Vendían una historia, vendían confianza, vendían una emoción que hacía sentir al comprador que estaba tomando la mejor decisión. Entonces recordó algo que muchas veces pasa desapercibido. Las personas casi nunca compran únicamente un objeto. Compran la idea que ese objeto representa. Alguien adquiere un reloj porque desea conocer la hora, pero también porque ese reloj comunica una imagen determinada. Alguien elige cierta ropa porque necesita cubrirse del frío, aunque muchas veces busca al mismo tiempo pertenecer a un grupo. Incluso cuando una persona dice que no le importa la opinión de los demás, suele seguir respondiendo a expectativas que aprendió durante muchos años. La pregunta importante, una y morsom, une compra a la gente. La verdadera pregunta es ¿por qué lo compra? Detrás de cada elección existe una emoción, un recuerdo o una necesidad de reconocimiento. Comprender eso
cambia completamente la manera de observar el comportamiento humano, porque entonces descubrimos que la economía no solo mueve dinero, también mueve deseos, esperanzas y temores. Hay un dicho popular que afirma que donde está el corazón, allí va el tesoro. Durante mucho tiempo, se interpretó como una reflexión sobre el afecto. Sin embargo, también puede entenderse de otra manera. Nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro esfuerzo siempre terminan dirigidos hacia aquello que consideramos más valioso. Por eso resulta tan importante preguntarse quién ayudó a construir esa escala de valores que guía nuestras decisiones. El ensayo de la cafetería acostumbraba decir que el recurso, quien consigue dirigir la atención de millones de personas, puede influir poco a poco en la manera en que perciben la realidad. No hace falta convencerlas de todo. Basta con decidir qué temas ocupan las conversaciones diarias y cuáles desaparecen lentamente del horizonte. Esa idea parecía exagerada, hasta que el hombre comenzó a observar su propio comportamiento. Algunas noches, tomaba el teléfono solo para revisar un mensaje, y terminaba pasando mucho tiempo mirando contenidos que ni siquiera recordaba al día siguiente. Cuando levantaba la vista, descubría que había perdido una parte del tiempo que pensaba dedicar a leer, caminar o conversar con alguien cercano. No había ocurrido por obligación. Simplemente había seguido una cadena de estímulos diseñada para mantener su atención ocupada. Fue entonces cuando comprendió algo que cambió su perspectiva. Muchas veces creemos proteger nuestro dinero con mucho cuidado, pero entregamos nuestras horas con enorme facilidad. Aceptamos perder minutos una y otra vez sin preguntarnos qué estamos recibiendo a cambio. Sin embargo, la vida termina construyéndose, precisamente, con esos pequeños fragmentos de tiempo que parecen insignificantes cuando ocurren por separado. Imagina un campesino que cada mañana deja escapar un puñado de semillas sin darse cuenta. Ninguna pérdida parece importante por sí sola. Pero cuando llega la temporada de cosecha, descubre que el terreno produce mucho menos de lo esperado. Algo parecido sucede con la atención. Cada distracción parece pequeña. Cada interrupción parece breve. Pero después de varios años, la diferencia entre una mente enfocada y otra constantemente dispersa puede resultar inmensa. Por eso, algunas personas avanzan con serenidad, mientras otras sienten que siempre llegan tarde. No necesariamente trabajan menos. Muchas veces simplemente aprendieron a proteger aquello que ninguna cantidad de dinero puede devolverles. Comprendieron que la atención dirige las decisiones y que las decisiones repetidas terminan convirtiéndose en destino. El hombre comenzó a experimentar un cambio sencillo. Antes de aceptar una idea, hacía una pausa. Antes de seguir una tendencia, observaba quién obtenía beneficio de que millones de personas actuaran de la misma manera. Antes de reaccionar ante una noticia, esperaba unas horas para escuchar otras versiones. Ese pequeño hábito redujo la ansiedad que durante años había acompañado casi todas sus decisiones importantes. Descubrió también que la mayoría de las discusiones públicas rara vez profundizan en las causas. Suelen quedarse atrapadas en las consecuencias. La gente debate sobre los precios, pero pocas veces analiza los incentivos que los modifican. Discute sobre el éxito, aunque casi nunca define qué significa realmente vivir bien. Habla constantemente de libertad, sin detenerse a pensar qué condiciones permiten ejercerla de manera consciente. Esa diferencia entre mirar la superficie y explorar las raíces separa a quienes reaccionan del resto. Observar únicamente los resultados conduce a respuestas rápidas pero incompletas. Examinar los procesos exige paciencia, aunque también permite comprender fenómenos que antes parecían caóticos. Cuando alguien descubre esa forma de pensar, deja de buscar culpables para todo y comienza a identificar patrones que se repiten una y otra vez. El anciano volvió a compartir una reflexión mientras acomodaba las sillas antes de cerrar el local. Dijo que el río nunca discute con las piedras. Simplemente aprende a rodearlas hasta encontrar un camino distinto. El hombre comprendió que aquella frase no hablaba del agua, hablaba de la inteligencia.
Luchar contra todo consume una enorme cantidad de energía. Comprender el terreno permite avanzar con menos desgaste y mayor claridad. Esa noche, regresó caminando despacio. Las luces de la ciudad seguían brillando como siempre. Los anuncios continuaban prometiendo felicidad inmediata. Las personas salían de los centros comerciales cargando bolsas llenas de objetos. Nada había cambiado en el exterior. Sin embargo, algo muy importante había comenzado a transformarse dentro de él. Ya no observaba el mundo únicamente como un consumidor o como un trabajador. Empezaba a contemplarlo como alguien dispuesto a entender los mecanismos que daban forma a cada decisión cotidiana. Quizá ese sea el primer paso hacia una libertad más profunda. No consiste en escapar de la sociedad ni en rechazar todo lo que existe alrededor. Consiste en desarrollar una mirada capaz de distinguir entre una necesidad auténtica y un deseo fabricado. Cuando esa diferencia aparece, incluso las acciones más pequeñas adquieren un significado distinto. Una compra deja de ser un impulso. Una conversación deja de ser una repetición automática. Un proyecto deja de buscar solamente aprobación y comienza a responder a un propósito propio. En ese instante comprendió que la transformación verdadera nunca empieza cuando cambia el mundo. Empieza cuando cambia la forma en que interpretamos aquello que el mundo coloca frente a nosotros. Desde ese momento, cada experiencia, cada noticia y cada encuentro podían convertirse en una oportunidad para descubrir una capa más profunda de la realidad. Y cuanto más aprendía a observar sin prisa, más evidente resultaba que las respuestas importantes casi siempre habían estado delante de sus ojos, esperando a que alguien se atreviera a mirar con verdadera atención. Con el paso del tiempo, el hombre dejó de buscar respuestas únicamente en los libros. Comenzó a encontrarlas en conversaciones sencillas, en los silencios de la gente y en pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Una tarde observó a un albañil sentado sobre una pila de ladrillos mientras compartía el almuerzo con sus compañeros. Todos reían. Ninguno hablaba del automóvil que soñaba comprar ni del teléfono más reciente. Conversaban sobre sus hijos, sobre la lluvia que por fin había llegado, y sobre la tranquilidad de regresar a casa después de una jornada honesta. Aquella escena despertó una pregunta inesperada. ¿En qué momento dejamos de creer que la tranquilidad también podía ser una forma de riqueza? La ciudad seguía enviando mensajes distintos. Enormes pantallas mostraban rostros sonrientes, acompañados por promesas de éxito inmediato. Parecía que cada anuncio repetía la misma idea con diferentes palabras. Todavía no eres suficiente. Necesitas algo más para sentirte completo. Una compra más, un ascenso más, una meta más grande. El hombre comenzó a notar que casi todas esas promesas compartían una característica. Ninguna hablaba del presente. Todas dirigían la felicidad hacia un futuro que siempre permanecía unos pasos adelante. Esa forma de pensar produce un efecto silencioso. Cuando la satisfacción siempre depende del siguiente logro, el descanso comienza a parecer una pérdida de tiempo. Muchas personas dejan de disfrutar el camino porque sienten que todavía no han llegado al lugar correcto. Trabajan pensando en las vacaciones. Durante las vacaciones, piensan en el trabajo. Cuando finalmente alcanzan un objetivo, ya están preocupadas por el siguiente. Sin darse cuenta, convierten la vida en una carrera donde la meta cambia constantemente de lugar. Un viejo campesino decía que el árbol nunca tiene prisa por dar fruto. Primero fortalece las raíces, porque sabe que sin ellas ninguna tormenta podrá ser resistida. Esa enseñanza permaneció durante días en la mente del hombre. Comprendió que la sociedad suele celebrar los frutos visibles mientras casi nadie presta atención a las raíces invisibles. Todos aplauden el éxito cuando aparece, pero muy pocos preguntan cuántos años de disciplina, aprendizaje y paciencia fueron necesarios para construirlo. Esa diferencia explica por qué tantas personas comparan el capítulo más difícil de su propia historia con el momento más brillante de la vida de alguien más.
Observan resultados sin conocer procesos. Admiran edificios sin imaginar los cimientos ocultos bajo la tierra. Juzgan trayectorias completas a partir de una sola fotografía publicada en el momento perfecto. La comparación deja de ser una herramienta para aprender y se convierte en una fuente constante de frustración. El hombre comenzó entonces a mirar con mayor atención la palabra éxito. Descubrió que cada persona parecía definirla de una manera distinta. Para algunos significaba acumular bienes materiales. Para otros consistía en disponer de tiempo para compartir con la familia. Algunos soñaban con reconocimiento público. Otros preferían el anonimato y la calma. Si existían tantas respuestas diferentes, ¿por qué millones de personas seguían persiguiendo exactamente el mismo modelo de vida? La explicación apareció casi por casualidad durante una conversación con una maestra jubilada. Ella comentó que las ideas más poderosas no siempre son las más verdaderas. Muchas veces son simplemente las que más se repiten. Aquella frase parecía sencilla, pero encerraba una enorme profundidad. Cuando una creencia se escucha desde la infancia, se confirma en la escuela, aparece en la publicidad, se comenta en la oficina y se repite entre amigos, termina pareciendo una verdad absoluta aunque nunca haya sido examinada con calma. Esa repetición constante crea una ilusión difícil de detectar. Hace creer que solo existe una manera correcta de vivir. Cualquier alternativa comienza a verse extraña o peligrosa. Quien decide avanzar a otro ritmo recibe preguntas. Quien elige un camino distinto debe justificarlo. Poco a poco, muchas personas abandonan sus verdaderas inquietudes para evitar el peso del juicio colectivo. Sin embargo, la historia demuestra una realidad diferente. Casi todas las transformaciones importantes comenzaron con alguien dispuesto a pensar de otra manera. Ningún inventor cambió el mundo imitando exactamente a quienes lo rodeaban. Ningún artista creó una obra inolvidable copiando cada detalle de sus contemporáneos. Ninguna comunidad avanzó porque todos decidieron permanecer inmóviles. El progreso siempre nació cuando alguien tuvo el valor de formular una pregunta que la mayoría prefería ignorar. El anciano de la cafetería acostumbraba observar el reloj de pared solo una vez durante la jornada. Decía que quien mira el reloj cada minuto siente que el tiempo avanza demasiado lento. Quien dedica ese mismo minuto a construir algo valioso, descubre que las horas pasan sin hacer ruido. El hombre comprendió entonces que la percepción del tiempo depende mucho menos del reloj que de la calidad de nuestra atención. Esa idea modificó su rutina diaria. Comenzó a reservar algunos momentos sin pantallas, sin ruido y sin interrupciones. Al principio, resultó incómodo. La mente buscaba cualquier excusa para volver al movimiento constante. Pero después de varios días apareció una claridad que no recordaba haber sentido desde hacía mucho tiempo. Pensamientos dispersos comenzaron a ordenarse. Preocupaciones que parecían enormes perdieron intensidad. Preguntas antiguas encontraron respuestas sencillas que siempre habían estado ocultas detrás del exceso de distracciones. Fue precisamente en esos momentos de silencio cuando entendió otra diferencia importante. La mayoría de las personas protege con mucho cuidado aquello que posee, pero muy pocas protegen aquello que las convierte en quienes son. Cuidan objetos, aunque descuidan hábitos. Aseguran pertenencias, pero dejan expuesta su capacidad de concentrarse. Administran dinero, aunque permiten que cualquier estímulo administre su atención. La verdadera fortaleza no consiste solamente en resistir la presión exterior, también consiste en elegir con calma aquello que merece entrar en nuestra mente. Cada conversación, cada noticia y cada idea funciona como una semilla. Algunas producen serenidad y crecimiento, otras generan ansiedad permanente. Con el paso de los años, el paisaje interior termina pareciéndose a las semillas que decidimos cultivar. Una tarde, mientras el sol desaparecía detrás de los edificios, el hombre recordó nuevamente la primera frase que había escuchado en aquella cafetería. Hay personas que corren toda su vida y nunca descubren hacia dónde las lleva el camino. Ahora,
Esas palabras tenían un significado completamente distinto. Ya no hablaban únicamente del trabajo o del dinero. Hablaban de la conciencia. Hablaban de la importancia de detenerse antes de seguir avanzando para asegurarse de que el rumbo elegido realmente conduce al destino que uno desea alcanzar. Comprendió también que despertar no significa desconfiar de todos, ni vivir rechazando las reglas de la sociedad. Significa participar en ella con los ojos abiertos, trabajar con dignidad, pero sin entregar la identidad al trabajo, utilizar la tecnología sin permitir que ella determine cada pensamiento, disfrutar los logros, sin convertirlos en la única medida del valor personal, construir patrimonio, sin olvidar que el tiempo compartido con quienes amamos también forma parte de la riqueza. Esa comprensión no transformó la ciudad de un día para otro. Las calles continuaban llenas, los anuncios seguían brillando, las personas mantenían sus rutinas, pero algo fundamental había cambiado. El hombre ya no caminaba reaccionando a cada estímulo que encontraba en el camino, comenzaba a decidir con mayor intención, y esa diferencia, aunque invisible para casi todos, tenía la fuerza suficiente para modificar el rumbo completo de una vida. Cuando creyó haber comprendido la mayor parte del camino, el hombre descubrió que todavía quedaba una pregunta mucho más profunda. Si tantas personas vivían siguiendo patrones parecidos, ¿qué distinguía realmente a quienes lograban construir una vida con mayor serenidad? Durante varios días, buscó la respuesta observando empresarios, maestros, artesanos y comerciantes. Algunos poseían grandes recursos. Otros apenas tenían lo suficiente para vivir con tranquilidad. Sin embargo, encontró un rasgo común que no dependía del dinero ni del prestigio. Todos habían aprendido a decidir por principios antes que por impulsos. Una mañana llegó a la cafetería una mujer de edad avanzada. Llevaba una libreta llena de apuntes escritos con una letra pequeña y ordenada. Mientras esperaba su bebida, comentó que durante más de 30 nunca se hizo millonaria, pero tampoco perdió el sueño por las deudas. Cuando el hombre le preguntó cuál había sido el secreto, ella respondió con una sonrisa tranquila. Nunca tomé una decisión importante el mismo día en que sentía más miedo o más entusiasmo. Primero dejaba pasar la emoción y después decidía. Aquella respuesta parecía sencilla, pero encerraba una enorme sabiduría. Las emociones son excelentes consejeras para descubrir lo que sentimos, pero suelen ser malas administradoras cuando deben decidir el rumbo completo de una vida. El miedo puede hacernos abandonar oportunidades valiosas. La euforia puede llevarnos a aceptar riesgos innecesarios. Por eso, las personas que desarrollan una mirada más amplia no intentan eliminar sus emociones, aprenden a escucharlas, sin permitir que conduzcan el volante en todo momento. El hombre comenzó entonces a recordar muchas decisiones del pasado. Algunas habían nacido de la prisa por demostrar algo, otras del deseo de no quedarse atrás mientras todos parecían avanzar. Comprendió que buena parte de sus errores no provenían de la falta de inteligencia, provenían de actuar demasiado rápido, sin concederse el tiempo suficiente para observar el panorama completo. Existe un refrán mexicano que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Normalmente se utiliza para hablar del exceso de trabajo, pero también puede aplicarse a la vida moderna. Muchas personas desean aprender todo al mismo tiempo, ganar dinero rápidamente, construir prestigio en poco tiempo y resolver cada problema de inmediato. Esa prisa termina dispersando la energía hasta dejar muy poco espacio para construir algo verdaderamente sólido. Mientras tanto, quienes avanzan con paciencia suelen parecer más lentos al principio. Dedican tiempo a comprender antes de actuar. Aceptan que no todas las oportunidades merecen ser aprovechadas. Saben que decir no a ciertas propuestas también forma parte del crecimiento. Esa diferencia rara vez recibe aplausos inmediatos, pero con los años produce resultados difíciles de ignorar. El anciano de la cafetería acostumbraba cuidar una pequeña planta colocada junto a la ventana.
Nunca utilizaba fertilizantes en exceso. Tampoco intentaba acelerar el crecimiento cambiándola constantemente de lugar. Simplemente la regaba con regularidad y permitía que la naturaleza siguiera su ritmo. Una tarde comentó que casi todas las personas desean cosechar antes de aprender a cuidar la tierra. El hombre comprendió que esa metáfora describía perfectamente la manera en que muchos enfrentan su propia vida. Vivimos rodeados por historias de éxito inmediato. Parecen demostrar que todo puede lograrse en muy poco tiempo. Sin embargo, casi nunca muestran los años de preparación, los errores silenciosos, ni las renuncias necesarias para alcanzar esos resultados. Cuando solo observamos el desenlace, terminamos creyendo que nuestro propio proceso avanza demasiado despacio. Esa comparación injusta alimenta la frustración y debilita la constancia. Poco a poco, el hombre descubrió otra verdad importante. La confianza no nace únicamente de los grandes triunfos. Se construye mediante pequeñas promesas que una persona se hace a sí misma y cumple todos los días. Levantarse cuando dijo que lo haría. Terminar aquello que comenzó. Respetar el tiempo destinado al aprendizaje. Cumplir esas acciones aparentemente pequeñas fortalece una sensación interior mucho más resistente que cualquier elogio recibido desde afuera. Esa fortaleza tiene una consecuencia inesperada. Quien deja de depender por completo de la aprobación ajena, comienza a tomar decisiones más coherentes con sus propios valores. Ya no necesita impresionar constantemente a los demás. Entiende que la verdadera seguridad no consiste en convencer al mundo, sino en caminar con tranquilidad, incluso cuando otros no comprenden el rumbo elegido. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, observó a un músico callejero interpretando una melodía frente a una plaza casi vacía. Apenas unas cuantas personas se detenían a escucharlo. Aún así, el músico sonreía mientras tocaba cada nota con el mismo cuidado que si estuviera frente a un teatro lleno. Aquella imagen permaneció durante mucho tiempo en su memoria. Comprendió que algunas personas trabajan para obtener aplausos. Otras trabajan porque aman profundamente aquello que hacen. La diferencia puede parecer invisible al principio, pero termina transformando por completo la experiencia de vivir. Ese descubrimiento modificó también su manera de entender el éxito. Dejó de verlo como un punto de llegada y comenzó a considerarlo una consecuencia natural de ciertos hábitos mantenidos durante mucho tiempo. Comprendió que una vida valiosa no siempre llama la atención desde lejos. Muchas veces se construye mediante decisiones silenciosas repetidas, con paciencia día tras día. También entendió que ninguna estrategia funciona si una persona desconoce sus propios límites. Descansar dejó de parecer un acto de debilidad. Aprender dejó de ser una obligación impuesta por la competencia y se convirtió en una herramienta para comprender mejor el mundo. Incluso, los errores comenzaron a ocupar un lugar diferente. Ya no eran pruebas de incapacidad. Eran información útil para corregir el rumbo antes de avanzar más lejos. Con el paso de los meses, el hombre ya no regresaba a la cafetería buscando respuestas. Regresaba porque aquel lugar le recordaba la importancia de observar antes de concluir. Mientras el aroma del café llenaba el ambiente y la luz de la tarde entraba suavemente por la ventana, comprendía que la mayor parte de las decisiones que moldean una existencia nunca aparecen acompañadas de grandes anuncios. Llegan disfrazadas de pequeñas elecciones cotidianas. Elegir en qué pensar. Elegir a quién escuchar. Elegir qué hábitos repetir. Elegir cuánto tiempo dedicar a aquello que realmente importa. Fue entonces cuando comprendió que la libertad más profunda no consiste en tener infinitas opciones. Consiste en desarrollar el criterio suficiente para distinguir cuáles opciones merecen nuestra energía y cuáles solamente consumen tiempo sin acercarnos a la vida que deseamos construir. Ese criterio no puede comprarse ni heredarse. Nace de la observación, de la experiencia y del valor de cuestionar incluso aquellas ideas que durante muchos años parecieron absolutamente normales.
Mientras abandonaba la cafetería por última vez antes del invierno, el anciano levantó la mirada y dijo con serenidad que casi todos buscan un mapa para llegar más rápido, pero muy pocos dedican tiempo a descubrir si el destino al que se dirigen realmente vale el viaje. El hombre sonrió sin responder. Ya no necesitaba hacerlo. Comprendía que esa pregunta seguiría acompañándolo durante mucho tiempo y que, quizá, conservar viva esa pregunta era mucho más valioso que encontrar una respuesta definitiva. Pasaron varios meses antes de que el hombre comprendiera el verdadero significado de todo lo que había vivido. Un día regresó muy temprano a la misma cafetería donde todo había comenzado. El cielo todavía conservaba un tono gris y las primeras luces apenas iluminaban las calles. El anciano seguía allí, preparando café con la misma calma de siempre. Parecía que el tiempo avanzaba para toda la ciudad, excepto para aquel pequeño lugar donde las conversaciones importantes nunca necesitaban levantar la voz. El hombre se sentó junto a la ventana y observó nuevamente a las personas caminar con prisa. La escena era casi idéntica a la del primer día. Repartidores, estudiantes, empleados, comerciantes y conductores seguían recorriendo las mismas calles. Sin embargo, algo había cambiado de forma irreversible. Esta vez ya no sentía la necesidad de juzgar a nadie. Comprendía que cada persona luchaba una batalla distinta y que la mayoría simplemente intentaba construir una vida mejor con las herramientas que conocía. Entendió que el verdadero riesgo nunca fue trabajar, esforzarse o perseguir metas. El peligro aparecía cuando una persona dejaba de hacerse preguntas, cuando aceptaba cualquier camino solo porque todos los demás caminaban en la misma dirección, cuando confundía el ruido con la verdad y la velocidad con el progreso. En ese momento, uno podía pasar años enteros avanzando sin acercarse realmente a aquello que daba sentido a su existencia. El anciano colocó una taza sobre la mesa y dijo que las montañas no cambian de lugar porque el viento sople más fuerte. Permanecen firmes porque conocen el lugar donde descansan sus raíces. El hombre sonrió al comprender que esa imagen también hablaba de las personas. Quien construye su vida únicamente sobre la opinión ajena termina moviéndose con cada cambio de tendencia. Quien desarrolla principios sólidos puede escuchar muchas voces sin perder el rumbo. Durante mucho tiempo, creyó que despertar significaba descubrir un secreto oculto que transformaría por completo la realidad. Ahora entendía que era mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más difícil. Despertar consistía en recuperar la capacidad de observar antes de reaccionar. Significaba elegir con conciencia aquello que merecía ocupar un lugar en la mente. Significaba dejar de perseguir todas las oportunidades para concentrarse únicamente en las que realmente estaban alineadas con sus valores. Comprendió también que ninguna sociedad puede ofrecer una vida perfecta para todos. Siempre existirán desafíos, incertidumbre y cambios inesperados. Esperar un mundo completamente justo solo conduce a la frustración permanente. En cambio, desarrollar criterio permite actuar con mayor serenidad, incluso cuando las circunstancias cambian. La diferencia no está únicamente en el entorno. Muchas veces comienza en la forma en que interpretamos aquello que sucede frente a nosotros. Recordó entonces una frase que escuchó de niño y que durante muchos años pasó desapercibida. El que siembra paciencia, recoge tranquilidad. Durante mucho tiempo creyó que hablaba únicamente del esfuerzo. Ahora comprendía que también hablaba de la manera en que una persona cultiva su pensamiento. Las decisiones importantes casi nunca producen resultados inmediatos. Necesitan tiempo para echar raíces y demostrar su verdadero valor. Mientras observaba el movimiento de la ciudad, descubrió que la libertad no consiste en escapar de todas las responsabilidades. Tampoco significa vivir rechazando las reglas o desconfiando de cada institución. La libertad comienza cuando uno puede distinguir entre aquello que eligió conscientemente y aquello que simplemente aceptó por costumbre. Esa diferencia parece pequeña, pero tiene el poder de cambiar una vida completa. Quizá muchas personas seguirán creyendo que el éxito depende únicamente del dinero, de la posición social o del reconocimiento público.
Otras continuarán persiguiendo objetivos que nunca tuvieron tiempo de cuestionar. Eso no convierte a nadie en mejor o peor. Cada ser humano recorre su propio proceso. Lo importante es recordar que siempre existe la posibilidad de detenerse un momento, respirar con calma y preguntarse si el camino que recorremos sigue siendo el que realmente deseamos recorrer. El hombre terminó su café y antes de levantarse, miró por última vez aquella ventana. Comprendió que la ciudad seguiría funcionando exactamente igual al día siguiente. Los anuncios continuarían ofreciendo nuevas promesas. Aparecerían más distracciones, más comparaciones y más voces intentando captar la atención de todos. Nada de eso desaparecería, pero ya no necesitaba que desapareciera. Había entendido que la verdadera transformación nunca depende de controlar el mundo exterior. Depende de aprender a gobernar el propio mundo interior. Cuando salió a la calle, el sol comenzaba a iluminar los edificios. Las personas seguían caminando con la misma rapidez, aunque ahora él avanzaba con un ritmo diferente. No porque supiera todas las respuestas, sino porque había aprendido a formular mejores preguntas. Descubrió que la conciencia no elimina las dificultades, pero permite enfrentarlas con mayor claridad. Comprendió que la calma puede ser una forma de fortaleza y que el pensamiento crítico también es una manera de cuidar la propia libertad. Si este recorrido dejó una idea en tu memoria, que sea esta: nunca entregues el derecho de pensar por ti mismo. Escucha, aprende, observa y mantén la curiosidad viva. Cuestionar no significa rechazarlo todo. Significa buscar comprensión antes de aceptar cualquier conclusión. Porque las decisiones que construyen una vida extraordinaria rara vez nacen de un impulso. Casi siempre nacen de una mente que aprendió a mirar con atención aquello que la mayoría deja pasar. Y tal vez ese sea el aprendizaje más valioso de todos. Las respuestas cambian con el tiempo, las circunstancias también cambian y el mundo nunca deja de transformarse. Pero una persona que conserva la capacidad de reflexionar, de aprender y de decidir con conciencia, siempre tendrá la posibilidad de construir un camino propio. Quizá no será el más fácil ni el más rápido, pero tendrá algo que ningún reconocimiento externo puede reemplazar. La tranquilidad de saber que cada paso responde a una elección auténtica y no únicamente a la dirección que marcaba la multitud. Gracias por acompañar este recorrido hasta el final. Si esta reflexión despertó una nueva forma de mirar la realidad, te invitamos a seguir formando parte de Great Furne. En este espacio, continuaremos explorando historias, ideas y preguntas que nos ayuden a comprender mejor el mundo sin perder la capacidad de pensar con libertad. Porque el mayor cambio no ocurre cuando el mundo se transforma. Ocurre cuando cambia la manera en que decidimos observarlo.